chicos, sus profesores Caleb Arias y Vanessa Villegas les damos la bienvenida al curso de comunicación. Esta vez el telón todavía va a mantenerse cerrado, pero vamos a dar la bienvenida a unos amiguitos que nos van a ayudar para comprender y entender el tema de esta semana. ¿Sí? Seguimos. Vamos ahora a observar atentamente esta imagen. Lee detenidamente cada palabra paso a paso. ¿Sí? ¿Lo estás observando bien? 30 segundos para que lo observes detenidamente. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ya que has visto palabra por palabra, vamos a ir al foro del Cubicol para que respondas las siguientes preguntas acerca de la imagen y de las palabras que acabas de ver. Primera pregunta. ¿Es importante escribir correctamente? ¿Por qué? No te olvides de responder y añadiendo el por qué. Segunda pregunta. ¿A qué categoría gramatical pertenecen las palabras escritas? ¿Pero qué es una categoría gramatical? Vamos a darte unas alternativas. A. Sustantivo. ¿Serán esas palabras un sustantivo? B. Adjetivo. C. Verbo. O D. Pronombre. Por favor, escriban en el foro la respuesta de la pregunta 2. Y la tercera pregunta dice así. Escoge 3 palabras de la anterior imagen y redacta una oración con cada palabra. Recuerda que la oración debe tener sentido. Muy bien. Para responder a este foro tenemos 5 minutos y luego interactuamos en la plataforma del Meet. Así que nos vamos al Cubicol, pausamos el video y luego interactuamos en la plataforma del Meet acerca de las respuestas. ¡Vamos, chicos! ¡Excelente! ¡Son lo máximo! ¡Claro que sí! Esta semana vamos a ver el tema de los verbos. Muy bien. Recuerda que el objetivo es utiliza el verbo y sus formas verbales de forma correcta en el guión teatral, lo que contribuye a dar sentido a los textos que escribe. ¡Excelente! ¿Qué habilidades vas a desarrollar? Buenos comunicadores, pensadores e indagadores. ¡Excelente! ¿Qué materiales vas a necesitar? Por supuesto, tener en otra pestaña el Cubicol de comunicación y también tener a la mano el cuaderno del mismo curso que es comunicación con su lapicero para que hagas las anotaciones y los apuntes súper necesarios en todas nuestras clases. Así es, vamos entonces a conocer un poco más acerca de los verbos. Claro que sí. Los verbos. No te olvides, ese es el tema que estamos comenzando. ¿Qué son los verbos? Muy bien. Es la categoría que expresa qué hacen dichos seres, qué estado presentan o qué proceso desarrollan. Los verbos, mayormente ustedes, chicos, lo conocen como las acciones que realiza una persona, un animal. Pero no necesariamente son acciones, también pueden ser estados, sentimientos o fenómenos también, ¿correcto? Entonces recuerden, salón, que el verbo es la categoría más variable e importante de la oración, ¿correcto? Te voy a presentar con un ejemplo cómo te voy a demostrar, y también tu profesor Caleb te va a demostrar, que el verbo no solamente es acción. Vamos a presentar al sujeto. Presentamos el obrero. Muy bien. Vamos a darle sentido a esta expresión porque no todavía tiene sentido. Solo sabemos que es el obrero. ¿Pero qué dicen del obrero? El obrero trabaja con gran esfuerzo. Entonces nos percatamos que el verbo es trabaja porque nos está indicando una acción. Exacto, eso es lo primero que tú conoces del verbo, ¿no? Que es una acción. Pero ahora tienes que saber que el obrero sufre como sus hijos. A mí, ¿sufre? Sufrimiento, claro, muy bien. Sufre es un verbo, ¿no? Viene de sufrir y ese es un estado, ¿correcto? Entonces, el verbo también es un estado.
¿correcto? ¿Qué pasa con el obrero? El obrero es el alma de su pueblo. Miss, es un verbo, sí, es ser, estar, ¿sí o no? Es un verbo que nos indica existencia, porque el obrero existe, es una persona. Entonces los verbos también nos indican existencia, lo máximo. Y el obrero ama intensamente a su familia, por supuesto. Entonces, ama pide de la acción amar. ¿Correcto? Y amar es un sentimiento. Entonces te das cuenta, salón, se dan cuenta, chicos, que el verbo es un estado, es una acción, es una existencia y es un sentimiento. ¿Se dan cuenta? Muy bien, continuamos entonces. Profe, Miss, ¿los verbos tendrán clases? Por supuesto que sí. Hoy día vamos a conocer dos tipos de clases de verbos. Pero para conocer los tipos de verbos, vamos a un poco a profundizar el tema de los verbos con un video, ¿correcto? Vamos entonces a ver el video en la plataforma del Meet, que sus profesores lo van a colocar y que también lo tienes en el Cubicol, pero lo vas a ver con tus profesores en el Meet. Vamos chicos, pausamos este video. ¡Excelente! ¡Qué gran manera de enriquecernos acerca de los verbos! Los verbos son categorías muy importantes para que la oración y la expresión que nosotros digamos tenga sentido. Muy bien. Vamos a conocer entonces lo que ya te había adelantado antes, las clases de verbos. Esta vez vamos a conocer la primera clase de verbo de acuerdo a la función. Esto es facilito, chicos, a papayita, como dicen ustedes. El primero son los verbos copulativos. Quizás me suene ese nombre, de pronto lo he escuchado el año pasado. Lo vas a recordar ahora y no te vas a olvidar. ¿Qué son los verbos copulativos, Miss? Atención, ¿qué serán los verbos copulativos, profesor Caleb? Pues vamos a escuchar atentamente qué son los verbos copulativos. Estos verbos sirven de nexo o enlace. Muy bien, Miss. O sea, es un verbo que va a permitir unir. Así es. ¿Unen qué cosa, Miss? El sujeto, ¿ok? Y el sustantivo, ¿qué adjetivo que hace mención al sujeto? Miss, por favor, vamos a continuar para ver qué trata más los verbos copulativos y lo podamos entender, por supuesto. Estos verbos copulativos que vas a conocer en unos minutos no tienen un significado propio. Te voy a explicar por qué. ¿Y cuáles son esos verbos copulativos? Los que tienes aquí. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, etc. Los que tú tienes ahí en la presentación son los más comunes, los que se suelen usar más, ¿correcto? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo estos verbos son o sirven de unión o enlace entre el sujeto y lo que se menciona del sujeto? Miren, ejemplos. Aquella novela. Me están mencionando una novela, ¿sí o no? Aquella novela es... ¿Qué cosa es aquella novela? A mí no lo sabemos. Y te están agregando algo más. Es extensa. ¿Te das cuenta que ese verbo es? Está sirviendo de enlace entre la primera parte y la segunda parte. Esos son los verbos copulativos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Miss dicen que los verbos copulativos no tienen un significado propio? Porque si tú dices, aquella novela es, te dejan en suspenso. Tú no dices, pero ¿qué cosa será? ¿Qué cosa es? Bonita, larga, aburrida. Entonces, para que la oración tenga sentido, ese verbo copulativo necesita de un complemento, necesita de un atributo. Por eso es que los verbos copulativos de por sí, o sea, solos, no tienen sentido. Necesitan de una mención, ¿correcto? Bien, vamos a continuar. El alumno está. Pero ¿y cómo está el alumno? Muy atento, ¿te das cuenta? Ese verbo copulativo sirve de nexo enlace entre el sujeto y el complemento de la oración. Si tú dices, el alumno está. Sí, el alumno está, pero ¿cómo está? Entonces tienes que aclarar. ¿Te das cuenta? Para que ese verbo copulativo pueda tener sentido. Te vas dando cuenta que las dos primeras
oraciones es y está están dentro de la lista de los verbos copulativos, ¿correcto? Recuerda que es viene del verbo ser y que está obviamente viene del verbo estar. Mira la lista de los verbos copulativos, ¿te das cuenta? Son lo máximo. Muy bien, vamos por una tercera, porque así se aprende la comunicación con ejemplos. Ese joven permanece. Ajá, permanece también está dentro de la lista de copulativos. Mira, es un verbo copulativo, pero necesitas de algo más para que le dé sentido a la oración. Así es, necesitamos de un atributo. Y ese atributo es cansado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que los verbos copulativos están al centro del medio de la oración y sirven de nexo enlace entre el sujeto y el atributo, el complemento de la oración para que tenga sentido? ¿Y cuál es el otro tipo de verbo, Miss, entonces? Si tenemos un verbo copulativo, te tengo que decir que viene un verbo predicativo. También lo puedes llamar no copulativo. Lo contrario del copulativo es no copulativo. ¿Y estos verbos cómo los distingo de los verbos copulativos? ¿Cuáles son las diferencias? Facilito, papayita, escúchalo, míralo. Son aquellos verbos, hablando de los verbos predicativos o no copulativos, son aquellos que por sí solos forman el predicado. Te lo digo con simples palabras, chicos. Los verbos predicativos son los verbos que no necesitan de nexo enlace. Simplemente cuando tú dices, por ejemplo, mira los ejemplos, o mira la lista de verbos no copulativos o predicativos. ¿Qué verbos son predicativos? Trabajar, caminar, beber, vivir. Por ejemplo, el profesor Caleb enseña. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Enseña es el verbo predicativo. ¿Por qué, Miss? Porque me está dando una oración que tenga sentido, que no necesita de un nexo enlace. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿no? Miss Vanessa explica. ¿Te das cuenta? Explica es el verbo. No necesito de un nexo enlace para que la oración le dé sentido. Muy bien, chicos, entonces se han dado cuenta que los verbos no copulativos son verbos que le dan sentido completo a la oración, que no necesitan de un nexo o enlace, ¿correcto? Vamos a comprenderlo mejor con ejemplos, porque tú ya sabes que la comunicación se comprende mejor con ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Y este es el siguiente. Tu amiga juega muy bien. ¿Te das cuenta que ahí tenemos el verbo juega? ¿Te das cuenta que si yo digo tu amiga juega, ya de por sí me está dando una sola explicación y un solo entendimiento de esa acción? Entonces los verbos no copulativos o predicativos son verbos que de por sí no necesitan de un nexo o enlace. Colocando el verbo ya le da un sentido completo, ¿correcto? Regina toma agua cada hora. Regina toma, Miss. Entonces, si yo ya sé que Regina toma agua cada hora, al saber ya ese verbo de por sí ya tiene sentido completo. Esos son los verbos no copulativos o predicativos. Acuérdate de los dos nombres. Su padre fue curado por el médico. Entonces, esa oración también me está indicando, correcto, que es un verbo predicativo. Vamos ahora a interactuar por la plataforma del Meet para enriquecernos un poco más y que tú nos puedas brindar ejemplos de verbos copulativos y de verbos no copulativos, para que así pueda ser de fácil entendimiento. Vamos a la plataforma del Meet, pausamos el video. ¡Excelente! Son ustedes lo máximo, chicos de quinto grado. ¡Muy bien! Ahora, vamos a ver un video para reforzar los verbos copulativos de los verbos predicativos o también llamados no copulativos, ¿correcto? Vamos entonces a ver este video de refuerzo. ¡Excelente! Muy bien. Vamos entonces a continuar. Miss, profesor, ¿solamente lo que acabamos de ver son las únicas clases de verbos? No. Vienen a continuación otras dos clases más, aparte de los verbos copulativos y no copulativos. Tenemos de acuerdo a su conjugación, de acuerdo a su conjugación, es lo correcto, su conjugación. Tenemos a los verbos regulares. ¿Por qué se llaman regulares? ¿Tiene que ver con el término regular? Por supuesto. Son aquellos verbos que al ser conjugados, porque tú sabes que los verbos se pueden conjugar, no alteran sus raíces.
Profesor, Miss, ¿qué raíces? ¿Qué son las raíces? Ahí viene un ejemplo para que lo veas. Tengo el verbo partir, ¿correcto? Ese es un verbo. Muy bien, porque tiene la terminación también ar, er o ir. En este caso es ir. Este verbo puedo conjugarlo, por ejemplo, como partimos, partiré, partiste o partieron. ¿Te das cuenta que al conjugar este verbo, la raíz, que es la palabra base para formar a otras, mira, no cambió? ¿Te diste cuenta que todo se empieza con la raíz part, 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 part? Esa raíz indica que este verbo es un verbo regular, porque la raíz, ¿te diste cuenta? No cambió, ¿correcto? ¿Qué sucede entonces con lo contrario de regular? Exacto, seguro que ya lo tenías en la mente, ustedes son lo máximo, son verbos irregulares. ¿Qué sucede con los irregulares? ¿Cuál es lo contrario de lo regular? Es que en estos verbos sí va a haber una alteración de la raíz cuando conjugues al verbo. ¿Correcto? Mira el ejemplo, ¿eh? Tenemos al verbo rogar. ¿Sí o no? Es un verbo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a conjugar el verbo rogar. Rogaré, ruego, rogamos, ruegas. ¿Te has dado cuenta que la raíz varió, que las palabras de base de estas palabras, de este verbo varió? Entonces hay verbos que son regulares porque la raíz se mantiene y hay verbos que son irregulares porque la raíz está variando de acuerdo a la conjugación verbal. ¿Correcto, chicos? Vamos a ir a la plataforma del Meet y vamos a interactuar con tus maestros con otros ejemplos de verbos para que te des cuenta cuándo son regulares y cuándo son irregulares. No te olvides, regular cuando la raíz no varía, como el ejemplo del verbo partir. En verbos irregulares, cuando el verbo cambia la raíz. Y obviamente son verbos irregulares porque hay ese cambio en esa raíz. ¿Correcto? Vamos a la plataforma del Meet a seguir aprendiendo, chicos. ¡Vamos! ¡Genial! ¡Excelente! Vamos y seguimos aprendiendo. Pero también para reforzar, vamos a ver el siguiente video que se encuentra en la plataforma del Cubicol para seguir aprendiendo y reforzando acerca de los verbos regulares e irregulares. Entonces nos vamos a la plataforma a seguir aprendiendo más acerca de las clases de verbos. Lo máximo, muy bien. Es hora de dar una pausa a este tema de los verbos. La siguiente semana continuamos porque este tema de verbos es amplio, pero muy significativo en nuestro curso de comunicación, ¿correcto? Y para tus profesores es muy importante y también para ti saber qué has aprendido, cómo lo has aprendido y para qué te sirve lo aprendido. Entonces nos vamos al foro del Cubicol a responder estas 3 preguntas, ¿sí? ¡Vamos, chicos! Muy bien, es importante conocer y respetar las normas APA. Entonces vamos a colocarte las referencias que permitieron que desarrollemos la clase que hemos visto en esta semana, ¿no? Muy bien, chicos, entonces los esperamos la siguiente semana. Vénganse súper preparados para seguir conociendo más acerca de los verbos, ¿correcto? No te olvides de conectarte en tus asesorías y preguntarle a tus maestros cuando tengas duda. Nos vemos la siguiente clase.